Buenas tardes. El comentario que haré a continuación será sobre la crítica que, desde mi punto de vista, La Educación Prohibida, que es una película que muestra varios puntos en los cuales los voy a ir describiendo poco a poco. Como primer momento, la película comienza con algo que en lo particular me agrada muchísimo porque yo soy filósofo y durante todas mis clases de filosofía, por supuesto que tengo muy presente el mito de la caverna de Platón. Es algo que definitivamente desde la época de los griegos, eh, Platón exclusivamente con la academia va a fomentar entre todos sus alumnos. A diferencia de la educación que tenemos hoy en día, en la época griega la academia se trataba de un espacio de reflexión. La película nos va mostrando una serie de acontecimientos importantes en la época contemporánea sobre todas esas interrogantes que desafortunadamente han venido a dar mucho problema por los modelos educativos. Como yo lo he expresado en otras ocasiones y en este momento también lo voy a mencionar, los modelos educativos en nuestro país, o por lo menos en América Latina, no son modelos diseñados directamente desde nuestra raíz, desde nuestra cultura. Son modelos traídos principalmente de Europa occidental. Esto trae como consecuencia muchísimos problemas graves en los cuales nosotros venimos arrastrando por copiar esos estatutos, esos modelos que son un tanto conservadores, conductistas y una serie de elementos que van mencionando y que yo en lo particular sí comparto las ideas de esta película. Por supuesto, estamos en una época en donde la tecnología, en donde la ciencia van avanzando a pasos agigantados y nuestra educación parece ser que se va quedado, se ha quedado atorada, se ha quedado obsoleta. En algunos intentos, algunas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, intentan dar un plus, pero la mayoría, la realidad es que en nuestro país, en México, la educación es un reflejo de lo que vivimos en la sociedad. El contexto sociocultural en el cual estamos hoy en día es un reflejo de la educación. Eh, yo estoy de acuerdo con muchas ideas que maneja este documental, esta película, porque efectivamente lo más importante del tiempo actual es volver a rescatar lo que ya en algunos tiempos se venía dando, que era la felicidad. Yo retomo un poco mi formación como filósofo. Los griegos siempre tenían como importante el hecho de la felicidad. Era lo más importante. Todo gira en torno a la felicidad. Si los seres humanos somos felices, entonces vamos a poder tener un contexto social de cultura, de ciencia, de progreso, de respeto y de una serie de situaciones que se vienen dando en cascada. Eh, Hay algunas cuestiones de la educación prohibida que definitivamente en nuestra realidad no podrían darse. Definitivamente los diversos modelos, pues es cierto que son situaciones en las cuales nosotros hemos sido formados y a veces repetimos estas situaciones porque así nos educaron, pero en la medida de lo posible pues vamos tratando de cambiar. Los que hoy estamos en la educación, los que lo hacemos con muchísimo gusto, los que le estamos convencidos de que la educación es algo trascendente para el desarrollo, para el progreso de los seres humanos, es una situación importantísima. Como bien es cierto, eh, México es uno de los países latinoamericanos que se ha quedado un poco atrasado, pero también es cierto que hay todo un contexto. También es cierto que educar
o reeducar en estos principios de felicidad, de paz, de amor, de responsabilidad, de confianza, de solidaridad y una serie de valores que se han venido dando unas campañas en la televisión. Hay una empresa mexicana, Televisa particularmente, que habla de una campaña de tienes el valor o te vale, pero desafortunadamente estas situaciones no funcionan, no permean, no impactan directamente en la conciencia de las personas porque no estamos desde el principio, desde que somos niños, inmersos en esta situación. Es cierto que por un lado nosotros como docentes podemos transmitir en las aulas una serie de valores, una serie de situaciones filosóficas, metafísicas en cuanto al ser. Este documental rescata mucho, por lo que pude yo analizar, por lo que puedo criticar, y estoy a favor, es una situación filosófica del ser. Es una situación concreta, el ser, antes que el ser, que el tener, tenemos que ser. Yo muchas veces en mis clases de filosofía, en mis clases de antropología lo transmito a mis alumnos y estoy convencido de ello. No podemos cambiar, no podemos invertir, porque si no entonces venimos cayendo en todas estas situaciones materialistas que lo único que tenemos como consecuencia, pues obviamente es la frustración, obviamente es la competencia, pero no una competencia en el sentido estricto, sino más bien una competitividad en el sentido de el más fuerte es el que vence y el más fuerte es el que triunfa, el más fuerte es el que gana el mejor lugar, el mejor puesto, el mejor sueldo. Y por supuesto, pues es un sistema meramente capitalista. Y todo esto pues lo vemos en el globo terráqueo, en el mundo entero, a nivel universal. Estos principios rigen. El capitalismo desafortunadamente, ya lo hayan dicho muchos filósofos, el capitalismo lo único que va a traer como consecuencia, y lo estamos viviendo hoy, filósofos del siglo XVII, filósofos del siglo XVIII, filósofos de principios del siglo XX, que lo único que iba a traer una gran ola era de todo lo que estamos viviendo. Corrupción, crimen, violencia y una serie de pérdidas trascendentes de valores. La película me gustó en el aspecto, y hago esta crítica, en el aspecto de que definitivamente sí, todos los ponentes, todos estos investigadores, todos estos especialistas que nos van narrando su punto de vista, que nos van explicando cada detalle de las situaciones en cuanto el área de educación, la diferencia que hacen en escuela y educación, todos los conceptos que van manejando, definitivamente yo estoy a favor, estoy de acuerdo, pero sí es una lucha titánica. Es una lucha titánica primera por el sistema, vivimos en un país de sistema, tenemos una serie de lineamientos, una serie de protocolos, una serie de estatutos administrativos que van en cadena. Yo no puedo romper así como así. Yo comentaba en mi clase eh, de modelos educativos, lo comentaba el sábado anterior a mis compañeros, que precisamente en una maestría de lo que se trata es de crear, de innovar. Y esta película lo que yo veo es que definitivamente podemos crear, podemos innovar. Tenemos que sacar un producto nuevo, pero no en base a una serie de situaciones repetitivas. Y yo se los comentaba y lo comento en este espacio, en este momento que me viene a la mente, cómo definitivamente los lineamientos y las situaciones políticas muchas veces están por encima de los ideales, pero no es imposible. Por supuesto que la situación optimista, aquí lo que me gusta es la parte filosófica que ya lo había mencionado y lo vuelvo a repetir porque esto es algo que ya existía, esto es algo que ya los filósofos griegos lo tenían. Platón, por, por, por la manera en la que inventa la academia, dice la leyenda, porque no hay un escrito totalmente fiel, sino mitos, leyendas, que la academia era toda una colina, que Platón, por ser una persona adinerada, había comprado, y todo era experimental. Es decir, la educación, la manera era que el alumno se diera cuenta de todas las situaciones que estaban en su entorno. Y no solamente enseñaban filosofía, sino enseñaban arquitectura, enseñaban matemáticas, enseñaban una serie de disciplinas que hoy en día ya están.
Más adelante otro tipo de pensadores, por ejemplo se me ocurre María Montessori, que también la mencionan en este documental, en esta película. Definitivamente María Montessori es una pionera en esta propuesta que hoy estamos viendo en este documental, es una, y que es una realidad, porque existen los colegios Montessori. Los colegios Montessori son una realidad en México, pero que desafortunadamente el alumno que está en preescolar, el alumno que está en primaria, el alumno que está en secundaria, tiene todo un entorno, tiene todo un sistema en cuanto a los valores, los principios, en cuanto al rescatar el ser de su persona, metafísicamente hablando, ontológicamente hablando, éticamente hablando, axiológicamente hablando, pero cuando llegan a preparatoria no existe en México un documental que este perdón, aquí me regreso, no existe en México una institución que sea de media superior o superior en el sistema Montessori. Entonces hay un problema fuerte, porque entonces el alumno choca con un sistema y desafortunadamente todo se colapsa. ¿Por qué? Porque definitivamente termina, lo que opta este alumno, este tipo de alumnos, es por hacer sus estudios superiores o medio superior en línea o en sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque definitivamente no están casados con esta situación de un protocolo, de un estatuto, de una serie de lineamientos que seguir. Esta educación yo sí apuesto por este tipo de educación. Yo creo que es la única manera en la que podemos rescatar todas las situaciones que existen en México y en el mundo entero. Tenemos que rescatar nuevamente todo lo que quiere, como nos maneja desde el niño, ¿no? Lo que quiere, y no privarlo, no limitarlo, no mutilarlo. Hay una cuestión filosófica importante que siempre nos enseñaron y que yo en este momento lo transmito, y es la siguiente: la capacidad de asombro. No podemos perder la capacidad de asombro, y eso es algo que maneja perfectamente la película. Cuando un ser humano pierde la capacidad de asombro, automáticamente cae en un sistema en el cual se empieza a hacer como una especie de máquina, se empieza a hacer como una especie de robot, en donde todo lo hace consecutivamente. Y como consecuencias pues tenemos todos estos males sociales, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto moral, sino también en el aspecto psicológico. Tantas y tantas enfermedades que hoy vemos de depresión, que hoy vemos de ansiedad, que hoy vemos de tantas enfermedades, surgen precisamente por toda esta gama de mutilar la capacidad de la simple aprehensión, la capacidad de asombro. No podemos, cuando somos niños siempre estamos con esa capacidad de asombro. Vamos a nuestra casa le decimos a nuestra mamá, o le decíamos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y qué es lo que hacen? A veces los papás, dice también el documental, son los primeros en romper, en mutilar. Porque sí, es una respuesta muy simple para quitarlo de encima, pero más sin embargo, pues la escuela tiene una gran labor, la escuela tiene un gran trabajo, es una situación importante, es una situación que definitivamente tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, porque los tiempos son diferentes. Si queremos un mundo diferente, si queremos seres humanos diferentes, si queremos rescatar toda esta belleza que tenemos en este espacio, en este único espacio que tenemos para vivir, pues la única razón es la educación. La educación sin mutilación, la educación sin prejuicios, la educación sin sancionar, sin coartar la libertad del otro, sino más bien respetar. Respetar que todos los seres humanos somos seres con un alma, somos seres inteligentes, tenemos una capacidad impresionante de asimilación, de comprensión, pero también tenemos algo importantísimo que el documental lo rescata y lo remarca, que es el amor. Los seres humanos estamos aquí por amor, somos producto del amor, y toda nuestra vida gira en torno al amor, que a la vez concluye en algo que es felicidad. En esto es con lo que yo quiero terminar, diciendo que definitivamente el amor, la felicidad y todas las cuestiones axiológicas, antropológicas, son lo más importante para que podamos rescatar esto que desafortunadamente pues los tiempos nos exigen, nos exigen, nos exigen que hagamos un cambio. ¿De qué sirve tantas y tantas situaciones ecologistas si no está desde la parte más intrínseca del ser, que es precisamente su aspecto trascendente, ontológico, metafísico, que es el ser? El ser por encima del tener es lo único que nos puede rescatar, y definitivamente este tipo de educación, esta educación prohibida, es la que tenemos que repensar, replantear
adaptar